En el caso venezolano, Miguel Acosta Sáenz definió como área cultural a espacios del territorio, zonas del territorio que tenían habitantes con características culturales, es decir, costumbres, tradiciones, tipo de vivienda, lengua, creencia religiosa y demás similares. Por lo tanto, esa similitud hizo que este brillante antropólogo venezolano estructurara distintas piezas como un rompecabezas dentro de Venezuela para diferenciar unos grupos de otros. Y de allí salieron 8 áreas culturales prehispánicas en Venezuela. Estas áreas culturales son la del lago de Maracaibo, ahí vamos a conseguir 3 tipos de culturas prehispánicas, que son los caribes occidentales, muy distintos a los orientales, ya explicaremos por qué, los pescadores del lago de Maracaibo y los que son pueblos recolectores también de esta zona de la depresión del lago de Maracaibo. Luego tenemos la región andina, donde los principales grupos son los timotes y los cuicas, y que desde el punto de vista pedagógico se han resumido en timoto-cuicas. Luego tenemos la franja de los arahuacos occidentales, desde lo que es el estado hoy en día Falcón hasta el estado Apure. Cerca de los arahuacos tenemos unos grupos que son de lengua arahuac, pero que sus características culturales lo hacen diferente al resto de esta franja, y son los girajaras y ayamanes. También vamos a conseguir en la parte sur de Venezuela, específicamente en la confluencia entre el río Apure y el río Orinoco, un grupo muy puntual, muy específico, que se llamaron los otomacos. En la depresión central llanera vamos a conseguir el área cultural con grupos seminómadas que vivían de la caza, la pesca y la recolección. Son pueblos muy primitivos. En la zona central y oriental del territorio vamos a conseguir los caribes, lo que se llama el área de la costa caribe, y vamos a encontrar allí pueblos de habla caribe, como su misma palabra lo indica, con unas características bélicas que los van a diferenciar del resto del territorio. Y por último, el área, lo que se conoce como el área mixta de Guayana, al sur del río Orinoco, muy escasamente poblada, la densidad de población era muy baja. Mucha gente piensa que allí siempre existieron indígenas, y sí existieron, pero no la mayoría. Hoy en día están allí porque fueron huyendo de todo lo que fue el proceso de conquista, colonización, y se fueron hacia las fronteras, pero inicialmente no estuvo muy poblada debido a las condiciones geográficas que no son las más óptimas. En esa área mixta de Guayana también vamos a conseguir pueblos que no tuvieron gran desarrollo cultural. Estos pueblos, como lo dijo Miguel Acosta Sáenz, tienen elementos que los hacen distintos al resto. Por eso es que se define el área cultural. Es muy complejo para que todos los venezolanos lo comprendan, y por eso pedagógicamente en los manuales escolares siempre vamos a conseguir la tradicional división tripartita, o digamos la clasificación en 3 grandes grupos, que son las áreas lingüísticas o las familias lingüísticas venezolanas, que son los caribes, que corresponden a esa zona de la costa caribes, los arahuacos al centro y occidente de Venezuela, específicamente de Valencia hacia el occidente, y la familia de los timotocuicas. Y los diferencian, entre otras cosas, porque los caribes fueron pueblos guerreros, los arahuacos fueron pueblos que desarrollaron muy bien el comercio, la cestería y la cerámica, y los pueblos de los Andes, los timotocuicas, que se caracterizaron por todo lo que fue el desarrollo político y social, la agricultura avanzada, y también otros rasgos que no lo vamos a conseguir en el resto del territorio, como una moneda muy primitiva, un sistema de numeración arcaico, pero que implica cierto desarrollo intelectual, una organización donde estaban involucrados los ancianos, y cuerpos colegiados que tomaban decisiones, es decir, pueblos más avanzados. De hecho, en Venezuela, de todos los grupos prehispánicos, los que más se acercaron a las altas culturas fueron justamente los timotocuicas, porque lograron la agricultura avanzada. No llegaron al esplendor de las altas culturas mesoamericanas y suramericanas, pero sí llegaron a tener el mayor nivel de desarrollo cultural de nuestra Venezuela prehispánica. Estos grupos tenemos que evidentemente vivir en equilibrio con la naturaleza.
todo lo que hoy en día conocemos como contaminación, degradación del ambiente, es un concepto que no encaja en la Venezuela prehispánica. No quiere decir que no realizaran acciones que de alguna manera perjudicaban al ambiente. Por ejemplo, cómo sembraban a través de la tala y la quema. Todo el mundo sabe que la quema degrada los suelos, pero no podemos hablar nosotros que el indígena prehispánico de alguna manera perjudicaba el ambiente, porque no había el impacto que hoy en día sí tiene todo el desarrollo industrial. En ese sentido es muy importante recordar que los pueblos indígenas vivieron en armonía con la naturaleza, que evidentemente desarrollaron actividades económicas para progresar, para aumentar la población, para crecer como pueblo, pero que de ninguna manera esta relación es una relación de destrucción, de perjuicio, de degradación del ambiente, sino que se mantuvo en unos términos que evidentemente garantizaban el porvenir de los pueblos y también el respeto a la naturaleza. Eso es algo que el mundo de hoy debe aprender de nuestros antepasados prehispánicos, porque el reto más importante que tiene el planeta en el siglo XXI es la preservación del ambiente. En la clase de hoy estudiamos las características más importantes de los pueblos prehispánicos venezolanos. Nos basamos en nuestro análisis en lo ya estipulado por Miguel Acosta Sáenz sobre las áreas culturales prehispánicas venezolanas. Vimos que tenemos territorios como el de la depresión del lago de Maracaibo, con pueblos recolectores, caribes occidentales y pescadores, timotocuiques en los Andes, los arahuacos, la costa caribe y una serie de grupos que, debido a sus características específicas, tienen una diferencia con respecto al total de la población prehispánica venezolana. Pues bien, nosotros vimos que esas diferencias están muy marcadas sobre todo en el plano de las lenguas indígenas o lo que son las familias lingüísticas venezolanas. En los caribes, que fueron pueblos muy guerreros, muy aguerridos, que se localizaron en el centro y oriente de Venezuela, los arahuacos, que desde el punto de vista geográfico era muy extenso el territorio porque iba desde lo que hoy en día es Falcón hasta el estado Apure, y donde los pueblos fueron, tuvieron como fortaleza el trabajo con la palma, el desarrollo de la cestería y en algunos casos el desarrollo de la agricultura, y las familias timotocuicas, que se destacaron por ser los que tuvieron un mayor desarrollo político y social y también que tuvieron las viviendas distintas al resto del territorio porque estaban hechas con piedras y bahareque. Estas diferencias de los pueblos prehispánicos van a marcar la evolución cultural tan disímil que va a encontrar el conquistador español cuando llega a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Evidentemente, la evolución cultural de los indígenas fue dándose de manera gradual, desde el nomadismo, desde pueblos nómadas hasta pueblos sedentarios, desde pueblos que creían en varios dioses a la tendencia a creer un solo dios, desde pueblos que solo vivían de la caza y la pesca a pueblos que lograron planificar porque vivieron de la agricultura junto a otros, por supuesto, otras fuentes alimenticias. Y sobre todo esos pueblos los vamos a conseguir en la región andina y en parte de lo que hoy en día es el estado Lara. En nuestra próxima clase vamos a estudiar todo lo referente a ese encuentro, a ese primer contacto entre el viejo mundo, entre Europa y estos aborígenes que encontraron en el periodo mesoindio su mayor desarrollo cultural. Hasta nuestro próximo encuentro.